Gracia y paz a vosotros. Quien les habla, su hermano Freddy Angulo del Ministerio Casa del Noble, Ministerio de Predicación y Enseñanza. Sean todos bienvenidos, estimados hermanos y amigos. Hoy vamos a impartir, por la gracia de Dios, si Dios quiere, la lección 8 del curso titulado Introducción a la Teología Cristiana. Lección 8, como dije, y vamos a hacernos cargo de la pregunta que dice, ¿qué es la teología histórica? ¿Qué es la teología histórica? Así que bienvenidos todos los hermanos que están por vía Zoom, aquellos que potencialmente verán por las redes sociales o están viendo ya por las redes sociales, llámese así YouTube, Facebook, etcétera, esta lección. Así que vamos a comenzar de inmediato con esta lección. Usted tiene frente a su pantalla la ponencia inicial. ¿Me confirman con dedito para arriba si se está viendo, por favor? Bien. Introducción a la teología cristiana, prolegómenos. Vamos a pasar de inmediato al contenido que veremos el día de hoy, el bosquejo de la lección, ¿cierto? Pero antes de comenzar, repetir nuevamente que estas lecciones tienen como propósito dar lineamientos fundamentales, básicos, para que esto gatille en el estudiante de teología el que por su cuenta siga profundizando. Este es como darle un orden, una panorámica para ordenar los pensamientos en la mente, etcétera, en cuanto a esta ciencia de la teología. ¿Ya? Contenido, introducción, como corresponde. Vamos a ver hoy una definición de lo que es la teología histórica, una definición de lo que es teología histórica. Estamos en esta lección, ¿cierto? Y punto 2, teología histórica e historia de la Iglesia. Este punto es muy importante porque muchos en la práctica confunden lo que es la teología histórica con la historia de la Iglesia. Si bien es cierto, vamos a ver que están estrechamente relacionadas, sin embargo, hay que distinguirlas. No separarlas, pero sí distinguirlas, ¿ya? Ese tenemos como punto 2. Punto 3, vamos a ver los enfoques de la teología histórica, es decir, los enfoques metodológicos que se han venido usando respecto al estudio de la teología histórica. Punto 4, vamos a ver algunos frutos de la teología histórica, como es ya nuestra costumbre, algunas obras teológicas que han sido traducidas acá, ¿ya? Y la respectiva conclusión. Conclusión. Aquí usted en este momento tiene frente a su pantalla el bosquejo que corresponde a la lección 8 del curso titulado Introducción a la Teología Cristiana, así que desde ya familiarícese con este esquema. Así que vamos a seguir, ¿cierto? Seguimos. Y como es ya característico, tenemos este personaje que nos ilustra a nosotros, ¿cierto? Como estudiosos de teología. Es el sujeto de estudio, el sujeto cognoscente. Nosotros estamos estudiando teología y estamos dando una panorámica respecto a esta cuestión teológica. Tenemos sujeto de estudio, tenemos la Biblia, que es la revelación especial, la Biblia, los 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cierto? Y este sujeto de estudio que nos representa a nosotros o cualquier estudioso de la Biblia, tiene un objeto de estudio que es la revelación. ¿Creemos que la revelación existe? ¿Creemos que la revelación es independiente del sujeto que la estudia? ¿Y creemos que el sujeto tiene acceso al conocimiento de la revelación? Sería algo contraproducente o una contradicción decir que la revelación es revelación, pero que el sujeto cognoscente no tenga acceso al conocimiento. Iría contra la naturaleza misma de lo que es la revelación. Por ende, nosotros creemos, repito, ya lo dije en lecciones pasadas,
Nosotros creemos que la realidad existe, en este caso la realidad de la revelación existe, pero no solamente creemos que la realidad existe, sino que creemos que es independiente de nosotros, es decir, en este caso la revelación es independiente de nosotros. Yo puedo morir, y la revelación, la palabra de Dios va a seguir siendo. Pero no solo eso, sino que desde el punto de vista de la interpretación también creemos que podemos tener acceso objetivo a la revelación, ya que hoy en día hay hermenéuticas que niegan esta cuestión, hermenéuticas postmodernas, en pro de la posverdad, en pos de la exageración del subjetivismo, etcétera. Bien, y en ese sentido nosotros tenemos un método de estudio que nos protege de nuestra subjetividad, de que terminemos diciendo cualquier cosa. Entonces nuestro método de estudio es el método gramático histórico, ¿cierto? Método gramático histórico que se enfoca en la gramática del texto sagrado y en la parte histórica, el contexto cultural, etcétera. Pero este método gramático histórico fluye a través de aspectos instrumentales de la teología, que sería, por ejemplo, ya lo vimos, la teología exegética, es decir, el sujeto cognoscente se acerca a la revelación objetiva a través de la teología exegética. Ya vimos, remítanse a las lecciones pasadas en mi canal de YouTube, que se titula Freddy Angulo. Ahí usted puede repasar o ver por primera vez esas lecciones, ya que estudiar teología en este aspecto es como la matemática. Nosotros vamos edificando una lección sobre la otra. Y yo asumo que los hermanos que están acá, obviamente ya tienen el entendimiento de las lecciones pasadas, entonces eso va a ayudar para entender la lección de ahora. De hecho, es fundamental entender lo que es la teología sistemática, que fue la lección anterior, para entender lo que es la teología histórica. De hecho, algunos ponen la teología histórica en su método de aprendizaje antes que la teología sistemática. Eso lo vamos a ver también. Pero hemos visto la teología exegética, para eso decíamos que había que tener dominio, por ejemplo, en el idioma bíblico, hebreo, arameo y griego koiné. Había que tener expertise en la hermenéutica, ciencia y el arte de la interpretación, que nos da principios, la práctica y métodos de interpretación, etcétera. Vimos también la teología bíblica, es decir, para eso se necesitaba tener teología exegética. De hecho, algunos enseñan que la teología exegética es parte de la teología bíblica. Claro que sí, eso es así, están estrechamente relacionados. En teología bíblica hablamos del concepto de revelación progresiva, que era el estudio de la Biblia, de las doctrinas bíblicas, pero en periodos determinados, de acuerdo a la revelación progresiva. Hablamos de la, no sé, pues de la era patriarcal, de la era edénica, de la era mosaica, monárquica, profética, etcétera, ¿ya? Y veíamos que se podía estudiar por eras, pero también por escritores bíblicos, es decir, la teología juanina, la teología pablina, petrina, etcétera, etcétera, ¿cierto? Solamente estoy recordando algunas cosas. Y la teología sistemática básicamente era el estudio de una doctrina, por ejemplo, pero acudiendo a toda la Biblia. Por ejemplo, la cristología, doctrina de Cristo, se estudiaba todo lo que la Biblia dice de Cristo desde Génesis a Apocalipsis. Y esta doctrina se exponía en proposiciones en un contexto cultural específico y usaba categorías filosóficas para poder expresarse, ¿ya? Hoy nos convoca la teología histórica. Teología histórica, por eso está, y teología dogmática y otras más que vamos a ir viendo más adelante, pero hoy estamos estacionados en lo que es la teología histórica. Estos son métodos teológicos, no es que haya muchas teologías, sino que son diferentes veredas desde las cuales el sujeto cognoscente estudia la revelación en este caso, y la teología histórica es muy importante, hermanos. De hecho, los autores concuerdan que en Hispanoamérica estamos muy, digámoslo así, flacos en lo que es la literatura de la teología histórica. Eh, Vamos a ir viendo por qué, ¿ya? Bueno, aquí pongo una imagen ante ustedes, que es una imagen fundamental para entender el concepto de lo que es la teología histórica. Esta imagen obviamente va a quedar todo más claro al final de la lección y van a entender de mejor manera por qué pongo esta imagen. Pero entendamos una cosa.
Aquí tenemos el día y tenemos la noche. Tenemos el día, tenemos la noche, ¿cierto? Y el día podríamos expresarlo en luz, luz, como una palabra característica del día, luz, iluminación, luz, ¿cierto? Y la noche, oscuridad, oscuridad, oscuridad. A ver, podemos anticipar algunas cosas. De hecho, vamos a pasar a definir lo que es la teología eh, histórica, pero un adelanto. Mire, hermanos, la Biblia de Génesis a Apocalipsis se desarrolla la revelación dada por Dios en lo que nosotros conocemos técnicamente como revelación progresiva, ¿cierto? De Génesis a Apocalipsis. De Génesis a Apocalipsis. Ahí tenemos un gran periodo o grandes periodos, grandes eras. 1500 años Antiguo Testamento y un siglo, 100 años en el Nuevo Testamento, ¿me entiendes? Revelación progresiva. Harto. Una historia ahí, donde se registra la revelación. Eh, con respecto al registro de la revelación, porque si vamos al tiempo en el cual se entregó la revelación, es mucho más tiempo en el Antiguo Testamento, mucho más. Pero hablemos de 1600 años o 1500 años en el Antiguo Testamento y 100 años en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Tenemos 1600 años, cerremos 1600 años en la entrega de la Biblia como expresión escrita, ¿ya? Pero desde ahí, cuando recibimos o recibió la iglesia el último libro, Apocalipsis, ¿cierto? En el 96, 97 después de Cristo, aprox, comenzó un tiempo que se conoce como historia de la iglesia hasta el día de hoy, en el 2022. Hablemos de 2000 años, ¿ya? 2000 años de historia de la iglesia. Entonces tenemos 1600 años en entrega de la revelación, en el sentido de la expresión escrita de la revelación, y tenemos 2000 años, ¿cierto?, de, de historia de la iglesia. Una cosa, hermanos, es la revelación propiamente tal, cómo fue entregada, que vino por revelación progresiva, eso lo vimos en la teología bíblica, ¿cierto?, etcétera. Pero otra cosa es cómo la iglesia ha estudiado, mire, ha estudiado la Biblia en estos 2000 años. Así que yo quiero que se estacione ahí, en lo que es la historia de la iglesia, cómo la iglesia ha venido estudiando la Biblia, ¿ya? Entonces, podríamos resumir eh, el estudio de la Biblia en estos 2000 años como una experiencia de luz y también como una experiencia de oscuridad. Ya, retenga ahí. La experiencia o el fenómeno de la iglesia estudiando la Biblia durante estos 2000 años, en diferentes periodos históricos, podríamos decir que ha sido una experiencia de iluminación, y aquí entra la doctrina de la iluminación, pero también ha sido una experiencia de oscuridad. No porque la Biblia sea oscuridad, ojo, sino porque también la iglesia ha malinterpretado la Biblia y por eso, en vez de venir luz, también ha venido oscuridad. Pero porque la iglesia y muchos, no la iglesia en general, pero muchos sectores dentro de la iglesia han torcido la revelación en cuanto a la interpretación. Sin embargo, otros también la han interpretado correctamente y esto ha traído mucha luz. Entonces, la herencia que nosotros hoy en la actualidad recibimos del hecho de la interpretación que la iglesia ha hecho de la Biblia, tenemos como herencia luz, es decir, eh, tenemos mucha luz de las doctrinas, pero también ha venido mucha oscuridad. Hoy en día rechazamos la oscuridad, pero sin embargo nos sirve para entender algunos errores que la iglesia cometió en el devenir de la historia, en su quehacer teológico e interpretativo. Por eso pongo esta imagen que tiene dos partes, luz por un lado y oscuridad por el otro, ¿ya? A la luz de estos pincelazos iniciales
con respecto a esta lección, eh, vamos a ir entendiendo esta cuestión de mejor manera. Sigamos. Ya, pasamos al primer punto del día de hoy, ¿cierto? El primer punto del día de hoy, definición de teología histórica. Y vamos a invocar a varios teólogos relevantes de una u otra manera, que nos van a hablar de que han propuesto definiciones de lo que es la teología histórica, definiciones de lo que es la teología histórica. ¿Ya? Eh, entonces, y estamos. Vamos a comenzar con la primera, estimados. E invocamos pedagógicamente al doctor Michael Black. Eh, Como dije en alguna ocasión, no es una invocación espiritual. No, aquí no estamos practicando espiritismo, no, es una invocación pedagógica. ¿Ya? Así que invocamos al hermano Michael Black. Él nos dice lo siguiente con respecto a lo que es la teología histórica. Él nos dice, la teología histórica implica el estudio de la evolución histórica de las doctrinas en la historia de la Iglesia. Se analiza cómo las doctrinas de la fe cristiana se han entendido a través de los siglos desde los tiempos del Nuevo Testamento. Es bastante clara esta definición del doctor Michael Black. Primero nos dice la teología histórica, que es lo que nos convoca el día de hoy. Implica el estudio de la evolución histórica, es decir, del progreso histórico de las doctrinas. Podríamos hablar del entendimiento de las doctrinas en la historia de la Iglesia. Ahí entra otro concepto, historia de la Iglesia. O sea, hay que distinguir teología histórica de historia de la Iglesia, pero están íntimamente relacionadas. Va a llegar el momento que vamos a explicar específicamente la relación y las particularidades de cada una. ¿Ya? La teología histórica implica el estudio de la evolución histórica de las doctrinas en la historia de la Iglesia. Mire, cuando nosotros estudiamos, ¿se acuerda la teología bíblica? Estudiamos varias doctrinas, pero en diferentes periodos que se habían dado en la Biblia. Pero ahí estudiamos la revelación. Ahora la teología histórica está estudiando en el contexto de los 2000 años, es decir, al final del Nuevo Testamento hasta hoy, está estudiando cómo la Iglesia ha estudiado, ha comprendido las doctrinas y cómo ha venido siendo iluminada o cómo ha venido también equivocándose. Entonces, el doctor Michael Black nos dice que la teología histórica implica el estudio de la evolución histórica de las doctrinas. Por ejemplo, la doctrina del Espíritu Santo, la neumatología, a nivel de formulación, a nivel de comprensión, a nivel de iluminación, es un desarrollo histórico, hermanos. No es algo que cayó en un paracaídas de manera súbita y la tenemos. ¿Me sigue? Es fácil, por ejemplo, tomar un texto de teología sistemática y realizar ahí un estudio de la doctrina de los ángeles, por ejemplo, y entregarlo a la iglesia. En alguna medida es fácil porque ya está todo hecho. Pero esos frutos se han venido desarrollando a través de la historia. ¿Me sigue? Entonces eso hay que tenerlo claro. La teología histórica implica el estudio de la evolución histórica de las doctrinas en la historia de la iglesia. Dice, se analiza cómo las doctrinas de la fe cristiana se han entendido a través de los siglos, desde los tiempos del Nuevo Testamento. Usted sabe que las doctrinas no necesariamente siempre se han entendido de la misma manera, no siempre han tenido los mismos énfasis. Esos énfasis se deben al contexto en el cual se desarrollaron, a la cultura, etc. Nosotros como estudiosos de la Biblia debemos estar conscientes de eso, hermano. Debemos estar conscientes de eso.
Pasemos a ver, hay mucho más que decir con respecto a esto, pero vamos a dar lugar a otro teólogo, ¿cierto? Vamos a invocar a Millard Erickson en su teología sistemática. Dice lo siguiente, mire, esto es interesante y esto es fundamental que usted comprenda esto. Mire, mi objetivo hoy es que usted comprenda, por ejemplo, al menos tres cosas. A ver, ¿qué es la teología histórica? Ese es mi objetivo. La otra es cómo se relaciona la teología histórica con la teología sistemática. Eso es muy importante. Y cómo diferenciar la teología histórica de la historia de la iglesia. Al menos esos son mis tres objetivos, porque eso es fundamental para su formación teológica. ¿Ya? Millard Erickson dice lo siguiente. Dice, con respecto a la teología histórica, dice, estudia las teologías sistemáticas. O sea, la teología histórica estudia las teologías sistemáticas, pero no es lo mismo que la teología sistemática, sino que la teología histórica estudia las teologías sistemáticas que mantuvieron y enseñaron los distintos teólogos a lo largo de la historia de la iglesia. Interesante. En la lección anterior nosotros hablamos de lo que era la teología sistemática, ¿se acuerdan? O sea, que yo puedo entender de esta definición de Millard Erickson que hay dos formas de estudiar teología sistemática. Una, tomar un libro de teología sistemática, ¿cierto? Y comenzar a leer y a estudiar. Ahí yo estoy estudiando teología sistemática. Sin embargo, yo ahí estoy estudiando la teología sistemática que otros hicieron. Y añadiría un tercer aspecto, se me viene en el momento. A ver, reordenémoslo. Una cosa es hacer teología sistemática como científico teólogo, ¿cierto? Es decir, tomar una doctrina, por ejemplo, la doctrina del hombre, neumatología, y comenzar a recorrer desde Génesis a Apocalipsis qué es lo que la Biblia dice del hombre. Pero ahí ya yo estaría como científico teólogo haciendo teología sistemática. Eso es un aspecto. Otro aspecto es que yo, sin estudiar teología sistemática de ese punto de vista, tome simplemente un libro de teología sistemática, por ejemplo, el de Millard Erickson, y estudie lo que Millard Erickson dice. Ese sería un segundo aspecto. Pero un tercer aspecto, que es lo que tiene que ver con esta lección, es estudiar las teologías sistemáticas desde la teología histórica. ¿Se da cuenta que la teología histórica está relacionada con la teología sistemática? Es decir, según lo que nos está diciendo acá Millard Erickson, dice que la teología histórica estudia las teologías sistemáticas que mantuvieron y enseñaron los distintos teólogos a lo largo de la historia de la iglesia. O sea que Millard Erickson nos está diciendo que la teología sistemática es cuando yo, por ejemplo, como estudioso, o usted, estudiamos teología sistemática, pero no a secas, sino que la estudiamos en sus distintos contextos históricos en los cuales se produjo teología sistemática. Y eso se puede estudiar a través del devenir de la historia, a través de etapas históricas dentro de estos 2000 años. O sea, que la teología sistemática estudia el texto sagrado directamente para sacar una doctrina. En cambio, la teología histórica, el teólogo histórico, estudia a los que estudiaron teología sistemática, pero en un contexto cultural dado. Interesante, muy interesante. Mi propósito es que usted entienda y que después esto gatille un estudio personal. ¿Ya? Invoquemos a Mike Perman. Mike Perman nos dice en su teología bíblica, mire, en teología bíblica nos dice, y sistemática, nos dice lo siguiente, con respecto a la teología histórica, dice,
que la teología histórica investiga la historia del desarrollo de la interpretación doctrinal. Encierra el estudio de la historia eclesiástica o de la iglesia. Interesante. Mike Perman dice que la teología histórica investiga la historia del desarrollo de la interpretación doctrinal, es decir, estudia las etapas que se han venido dando en estos 2000 años conforme la iglesia ha venido practicando hermenéutica, es decir, ha venido practicando interpretación con respecto a los teólogos sistemáticos. Podríamos apelar a la definición anterior de la interpretación doctrinal, cómo la iglesia ha interpretado la Biblia. Dice, encierra el estudio de la historia eclesiástica, obvio. Un teólogo histórico tiene que tener dominio de lo que es la teología, la historia eclesiástica. Porque le adelanto un pequeño spoiler aplicado acá a esta lección. La historia de la iglesia es como el escenario sobre el cual se practica teología histórica para comprender cómo los teólogos han estudiado la Biblia en diferentes etapas históricas. Aquí hago una aplicación. Suponiendo que yo estoy enseñando un texto de la Biblia, estoy predicando expositivamente, ¿cierto? De hecho, el doctor Miguel Núñez usa harto este método y me gusta ese aspecto. Por ejemplo, cuando alguien está predicando un mensaje y está en un segmento de una carta paulina que está hablando de cristología o que tiene bastante material cristológico, ¿cierto? Y el escritor está exponiendo el texto y obviamente está exponiendo lo que el texto dice. Sin embargo, el predicador hace una panorámica ante su audiencia, dice, pero este texto, por ejemplo, se ha comprendido históricamente de la siguiente manera, y comienza a decir cómo lo entendió este personaje en la historia, cómo lo entendió este otro, cómo lo entendió el que sigue, y así hace un recorrido histórico de cómo se ha comprendido ese texto específicamente centrado en la cristología, de acuerdo a nuestro ejemplo. Y no necesariamente las comprensiones a través de la historia son contradictorias. Hay veces que son contradictorias. A veces son complementarias. Es decir, ¿en qué sentido nos sirve la teología histórica? En que cuando nosotros comenzamos a estudiar teología, nos damos cuenta que la verdad no nació con nosotros ni va a morir con nosotros. Es decir, ya venía gente estudiando a través de la historia. Entonces nosotros también tenemos que consultar qué es lo que los teólogos importantes de la historia han dicho con respecto a una cuestión. No necesariamente para terminar concordando con ello, pero sí para recibir el consejo histórico. Nosotros sabemos que lo importante es lo que el texto diga. Sin embargo, hubo gente que también estudió el texto a través de la historia. No podemos ser tan soberbios y decir que nosotros somos los meromeros. Así que eso nos dice Mike Perman, investiga la historia del desarrollo, de la interpretación doctrinal, encierra el estudio de la historia eclesiástica o de la iglesia. De hecho, uno de los proyectos que yo tenía para con la iglesia en Valdivia era enseñar sobre historia de la iglesia. Sin embargo, se cambió por este curso. Uno de mis puntos personales era este, ya que era necesario primero entender estos conceptos para después, en el futuro, si Dios quiere, enseñar historia de la iglesia. ¿Ya? Así que sigamos. Estamos aún en el primer punto. Invoquemos a Wayne Grudem. Wayne Grudem nos dice lo siguiente. Dice que la teología histórica es el estudio histórico de cómo los cristianos en diferentes periodos, ¿ya?, han entendido los varios temas teológicos. Es súper claro Wayne Grudem, no anda con vueltas, ¿cierto? En este sentido, sencillo, clarito. ¿Qué es la teología histórica? Es el estudio histórico de cómo los cristianos en diferentes periodos han entendido los varios temas teológicos. Yo creo que está súper claro lo que dice Wayne Grudem.
Paul N., en el libro que yo recomiendo con respecto a la introducción de la teología, Compendio Portavoz de Teología, nos dice lo siguiente. Dice el doctor Paul N., la teología histórica estudia el progreso, así como cuando estudiamos teología bíblica y vimos que la revelación progresaba, la revelación, aquí también en la historia, en la teología histórica vemos como el estudio de la Biblia, el estudio no inspirado de la Biblia, también progresa a través del devenir de la historia. ¿Ya? Dice, la teología histórica estudia el progreso de la teología cristiana a través de los siglos. Estamos en el siglo XXI. Llevamos prácticamente 20 siglos de estudio y comenzando el siglo XXI. La iglesia de los 21 siglos ha estudiado la Biblia y esto ha significado un progreso. ¿Ya? La teología histórica estudia el progreso de la teología cristiana a través de los siglos. Dice, se especializa en el desarrollo. Uno, se especializa en el desarrollo, crecimiento y cambios. Desarrollo, crecimiento y cambio. Desarrollo, crecimiento y cambio. O sea, desarrollo puede ser hasta cierto punto sinónimo de crecimiento, pero es cómo se ha desplegado, ¿cierto? Cómo ha crecido el estudio, las formulaciones teológicas a través de la historia. Pero han habido cambios, o sea que no siempre la iglesia ha pensado lo mismo con respecto a todos los temas. No, han habido cambios también de la teología cristiana. Dice, examina la formación de las doctrinas más importantes sobre Dios. Cuando estudiamos teología sistemática es la teología propia, pero aquí estamos viendo cómo se estudió en un contexto histórico particular y cómo se ha desarrollado. La doctrina de Dios, de Cristo, Cristología, el Espíritu Santo, neumatología, la salvación, soteriología, la iglesia, eclesiología y otras. O sea que la teología sistemática, las categorías de la teología sistemática también son usadas por la teología histórica, pero, en sus contextos históricos particulares y desarrollos cronológicos. O sea que la teología bíblica, la teología sistemática y la teología histórica, todas usan estas categorías, cristología, neumatología, teología propia, etcétera, pero de diferentes veredas metodológicas. ¿Ya? Dice, examina la formación de las doctrinas más importantes sobre Dios, Cristo, el Espíritu Santo, la salvación, la iglesia y otras áreas. Aquí hay un propósito, para ver la forma en que se formularon esas doctrinas y cómo han evolucionado. Cuando uno toma un texto de teología sistemática y estudia simplemente la teología sistemática, uno estudia las doctrinas, pero como que esas doctrinas de los libros de teología sistemática no están encarnadas en la historia, ¿me entiendes? Uno estudia la doctrina, ¿no? En cambio, cuando uno estudia teología histórica, estudia esas mismas doctrinas, pero se encarna en los contextos culturales. Entiende no solo el qué, sino el por qué. Vamos a ver algo más adelante con respecto a eso. Ya, ese es Paul N. Teología histórica e historia de la iglesia. Aquí esto es importante, ¿cierto? Teología histórica e historia de la iglesia. Daniel Caballero nos dice lo siguiente con respecto a esta cuestión. Dice, el punto aquí, hermano, es entender la diferencia entre la teología histórica y la historia de la iglesia y cómo se relaciona. ¿Ya? Dice, la historia de la iglesia es, en un sentido, parte de la teología histórica. No dice que la historia de la iglesia es la teología histórica. Ojo, dice que en un sentido, es parte.
La historia de la iglesia, en un sentido, es parte de la teología histórica como disciplina de estudio teológico. O sea que la historia de la iglesia es una disciplina de la cual bebe el teólogo histórico, la teología histórica. Dice, de la misma manera, aquí hace una analogía, de la misma manera que la exégesis es parte de la teología bíblica. Claro, ¿se acuerda que nosotros vimos teología exegética y teología histórica? Perdón, teología bíblica, es que un teólogo bíblico no puede dejar de lado la teología exegética. Y en cierto sentido también la teología exegética es parte de la teología bíblica, aunque para efectos pedagógicos yo la separé a nivel de categoría. Mm. O sea, para hacer una correcta teología histórica es fundamental que el teólogo tenga pericia en cuanto a la historia eclesiástica. ¿Ya? Dice, de la misma manera que la exégesis es parte de la teología bíblica. Dice, la historia se pregunta, mire, la historia se pregunta qué, o sea, la historia eclesiástica. Y ahí podríamos hablar de varios autores, hay varios conocidos, Justo González, no comparto todo lo que dice, Paulo Deiro, tampoco comparto todo lo que dice, pero son algunos historiadores de la iglesia. Ya, pero ¿qué se pregunta la historia de la iglesia? La historia de la iglesia se pregunta qué, o sea, qué sucedió, qué ocurrió. La historia de la iglesia, mire, cuando uno habla de la historia de la iglesia, y si uno quiere hablar de la historia de la iglesia de forma pura, practica un purismo de la historia eclesiástica, uno no tendría que tener juicios morales. Si uno estudiara netamente la historia de la iglesia, uno simplemente tendría que limitarse a estudiar qué ocurrió. Que esté bien, que esté mal, ese no es tema de la historia de la iglesia. De la disciplina de historia de la iglesia, no hay análisis morales o axiológicos, ¿entiendes? No hay crítica valórica. El historiador bíblico simplemente tiene como misión decir qué ocurrió, bueno o malo. O sea, el historiador bíblico tiene que buscar los hechos crudos y simplemente ponerlos por escrito y mostrar a la gente qué es lo que ocurrió. Si es honesto, no tiene que ocultar nada. Y si eso es así, uno va a ver que en la historia de la iglesia sucedió de todo. Cosas buenas, cosas malas, cosas de las cuales nos avergonzamos, otras cosas gloriosas, ¿me entiendes? Pero el que estudia historia de la iglesia no tiene un juicio moral, en ese sentido, hablo esto entre comillas, sino que simplemente es descriptiva de lo que sucedió. Se pregunta simplemente qué ocurrió y trata de contestar a esa pregunta lo que ocurrió. ¿Ya? Y bajo esa lógica, muchos incrédulos estudian la historia de la iglesia y nos sacan muchas cosas en cara, ¿sí o no? Ya, pero acá, de acuerdo a lo que está diciendo Daniel Caballero, dice la historia se pregunta qué ocurrió. Mientras que la teología histórica, que es lo que nos convoca, se pregunta el por qué ocurrió, por qué sucedió. O sea que la teología histórica va a los propósitos. No, si bien es cierto, bebe de la historia eclesiástica porque necesita la descripción de lo que sucedió, pero sobre ese escenario trata de responder la pregunta, pero ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué por qué se llegó a esta conclusión? Busca las razones históricas y para eso tiene que apelar a los contextos históricos, las razones políticas, sociológicas, culturales, etcétera, etcétera. ¿Mm? La historia se pregunta el qué ocurrió, teología histórica, mientras que la teología histórica, el por qué ocurrió. Dice Daniel Caballero, no podemos tener un porqué, o sea, la razón, no podemos por qué tener el porqué, ¿cierto? Sin un qué. Obvio, si no sabemos de la historia de la iglesia, no podemos hacer teología histórica. No podemos tener un porqué sin un qué. Pero un qué, o sea, la historia de la iglesia, sin un porqué, no es de mucha ayuda. ¿Me está entendiendo? La teología histórica
La teología histórica sin una base, sin una sólida base en la historia, es como un árbol sin raíz. Claro, pero la historia sin la teología histórica es como un árbol sin fruto. ¿Correcto? La ilustración analógica que hace ahí Daniel Caballero. Y aquí yo quiero detenerme un poquito, porque es algo que yo he visto siempre en muchos errores en diferentes disciplinas del conocimiento. Y a veces me quedo callado nomás simplemente para no entrar en polémica, pero sí lo pienso. Hermano, una cosa son los hechos, ¿cierto? Y otra cosa son la interpretación de los hechos. La historia eclesiástica trabaja con los hechos, lo que sucedió. Me guste o no, independientemente de eso. Hechos, hechos históricos, hechos históricos. En cambio, la teología histórica trabaja con la interpretación de esos hechos, es decir, el porqué de esos hechos. ¿Ya? Por ejemplo, una ilustración contingente, contemporánea, el conflicto bélico que está aconteciendo entre Rusia y Ucrania. He oído tantos expertos hablar, que esto, que lo otro, y mezclan hechos con interpretación de hechos. Hacen pasar interpretaciones por hechos, sin ellos ni siquiera estar conscientes. Uno lo primero que tiene que hacer en este caso, de lo que está sucediendo allá, es recopilar hechos y tener las fuentes más serias posibles. Eso es lo primero que hay que tener, recopilar hechos, información. Y nosotros sabemos que los medios de comunicación convencionales o oficiales, en vez de informar hechos, informan interpretación de hechos, que en cierto sentido es legítimo, pero en su interpretación de los hechos al final terminan dando interpretaciones sesgadas de acuerdo a sus inclinaciones de intereses ideológicos. Por eso es que hay diferentes miradas. Yo durante estos días estoy escuchando esto otro, pensando aquí esto, lo otro, pero estoy en el proceso de buscar hechos, los más serios posibles. Pero otra cosa, hermano, es decir, lo que está aconteciendo, de hecho la noticia está en desarrollo, pero lo que está aconteciendo son hechos. Otra cosa es, una vez que uno tiene los hechos, interpretar, pasar al proceso interpretativo. Y para eso hay muchas dimensiones. Hay una dimensión histórica, es decir, nada sucede sin contexto. Hay que estudiar qué es lo que ha sucedido con Rusia, con Ucrania, hay que irse a la Segunda Guerra Mundial y mucho antes. Lo que pasa es que a muchos no les gusta hacer eso porque quieren simplemente opinar, hablar, ¿cierto? Hay otros que sí lo hacen, obviamente. Hay que tener conocimiento de derecho internacional, hay que tener conocimientos de ciencias políticas, de geopolítica, entender los contextos culturales, los procesos históricos. Y yo ni siquiera estoy hablando aquí de que esté bien o esté mal. ¿Ah? Ahora, una lectura teológica de lo que está sucediendo. Bien, tener una correcta teología de la guerra. Creo que la gente a veces vomita al tiro nomás y quiere opinar. Es decir, ¿por qué digo esto? Podría hablar mucho más de eso, pero ¿por qué digo esto? Que nosotros tenemos hechos históricos con respecto a la historia de la iglesia. Y la teología histórica interpreta esos hechos. Pero para interpretar esos hechos hay que tener esos hechos. Entonces, eso es lo que hace el teólogo científico histórico. Interpreta los hechos. Yo creo que ha quedado claro este segundo punto. Punto 3, enfoque de la teología histórica. Enfoque de la teología histórica.
Es decir, cuáles son los enfoques metodológicos que usa instrumentalmente el, ¿cómo se llama? El teólogo científico de la teología histórica. ¿Cuáles son los métodos epistemológicos con los cuales quiere llegar a la comprensión del porqué de los hechos históricos de la historia de la Iglesia? Y hay tres al menos, y pongo los tres al tiro, es decir, ¿cómo se estudian estos hechos históricos? Por periodos, esa es una forma, por periodos históricos, por eras históricas, cronología, es decir, separa estos 2000 años en periodos, ¿cierto?, relevantes, ¿verdad? O lo hace por doctrinas bíblicas, es decir, por la parte temática que se ha desarrollado en estos 2000 siglos, perdón, en estos 20 siglos, estos 2000 años, quise decir, y por teólogo. O sea, usted puede hacer teología histórica estudiando por periodos, por doctrinas, o por los aportes de teólogos relevantes en la historia. De hecho, yo uso estos tres criterios para ordenar la biblioteca que tengo acá. Actualmente la tengo ordenada por temas. Es decir, por ejemplo, acá tengo todo lo que es la teología exegética, hermenéutica, tengo teología bíblica por acá, teología sistemática. ¿Me sigue? El orden que aplico a, la, a mi biblioteca es por temas, por doctrinas. Sin embargo, no es mi ideal, porque a mí me gustaría ordenar mi biblioteca por teólogo, es decir, todo lo que, por ejemplo, Sproul ha escrito, tenerlo aquí, todo lo que MacArthur ha escrito, o sea, no es por temática, sino es por autor. ¿Entiende? O sea que para ordenar una biblioteca también hay una metodología. Obviamente más adelante, cuando tenga más libros, mi ideal es ordenarlo por autor, es decir, para uno tener el pensamiento teológico de cada autor por el aporte de cada autor. Así que, entonces, el enfoque de la teología histórica es por periodos, por doctrinas o por teólogos. Daniel Caballero nos dice, con respecto a periodo, dice, estudia los temas y desarrollos teológicos en un periodo de la historia de la Iglesia. Por ejemplo, teología patrística, ese sería un periodo de la historia de la Iglesia, o teología puritana, ese sería por autores. Busca cuáles son los temas en común esta etapa y cómo difieren de las anteriores. O sea, cuáles son los temas en común y cuáles son las diferencias que han habido. También se conoce como enfoque sincrónico. Enfoque sincrónico. Es decir, por periodos, el teólogo histórico se enfoca en un periodo, lo que sucedió en un periodo de la historia, en este caso la parte patrística. Eso se llama estudio de enfoque sincrónico, porque estudia ese periodo en particular de la historia, se centra en un periodo. Después estudiará otro, pero se va centrando en periodos. En periodos específicos, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué no dijo esto? ¿Cuál es el aspecto cultural, el aspecto político, el aspecto jurídico? ¿Por qué, ¿Cómo influyó esto? ¿Cómo influyó esto otro? Periodo. Por doctrina, ya es los 2000 años de una. Es como la teología sistemática, hermano, mire, pero aplicado a la historia eclesiástica en cuanto al estudio de la teología histórica. Por ejemplo, ¿qué dice por doctrina? Dice, estudia el desarrollo de una doctrina en particular, una, y cómo ha sido entendida a lo largo de la historia de la Iglesia. Ya no es por periodo, sino que es la historia completa, los 2000 años. Por ejemplo, la doctrina del libre albedrío, ahí pone un ejemplo, en controversias entre Agustín versus Pelagio, Lutero versus Erasmo, Calvino versus Arminio, etc. A este enfoque también se le conoce como diacrónico. A ver, el enfoque sincrónico, que era el primero por periodo, es cuando el teólogo histórico estudia las doctrinas que se desarrollaron en un periodo en particular. Es como la teología bíblica, ¿cierto? Estudiada por eras. Estoy usando una analogía ilustrativa. Periodo patrístico, periodo medieval, periodo de la Reforma, etcétera, etcétera. Periodo de la posreforma, etcétera. Pero el estudio diacrónico toma un tema y lo estudia de los 2000 años. Y aquí Daniel Caballero pone el ejemplo de
la cuestión del libre albedrío. La cuestión del libre albedrío ha sido estudiado durante los 2000 años. Entonces, pero es todo lo que se ha dicho con respecto al libre albedrío, ¿cuánto a los 2000 años? Por ejemplo, la pelea, o en chileno la molla, entre Agustín y Velagio, entre Lutero y Erasmo de Rotterdam, Calvino versus Arminio, ¿me entiende? Todo lo que se ha dicho con respecto al libre albedrío. Ese es el estudio diacrónico. Y por teólogos, Daniel Caballero nos dice, estudia el contexto de la persona, obra, énfasis teológico específicos de un teólogo en particular, su contribución histórica y aplicaciones actuales, por ejemplo, Martín Lutero o John Owen. Es decir, el teólogo histórico se centra en un personaje de la historia y estudia a la persona, al personaje, obviamente su contexto histórico, y estudia sus obras, la literatura que dejó, el por qué esto, el por qué esto otro, cuál es el pensamiento teológico de ese autor y cuál es su influencia en la historia. No es, eh, no es el qué hizo Lutero, sino por qué lo hizo. Eso busca la teología histórica, pero tiene que beber de la disciplina de la historia eclesiástica, saber el qué de lo que sucedió. ¿Ya? Por periodo. Por ejemplo, tenemos era patrística, del 100 al 430, los llamados padres de la iglesia, anteniceno, niceno, posniceno, qué sé yo, los, también se le llama los polemistas, los teólogos científicos, etcétera. Era medieval, del 430 al 1517, aprox. Es por periodo, porque está dividiendo los periodos. Era de la Reforma, 1517, 1700. Era moderna y posmoderna, del 1700 hasta acá. O sea, hermano, cuando estudiamos la historia, cuando estudiamos la teología histórica por periodo, tenemos que tener esto en una línea cronológica. Era patrística, era medieval, era de la Reforma y era moderna o posmoderna. O sea, estudiamos las doctrinas por periodos específicos, ¿cierto? Eso era acá el enfoque sincrónico. Este es el enfoque sincrónico. Este es el enfoque sincrónico. ¿Ya? Y obviamente que tiene que tener una alianza con la historia de la iglesia, porque si no tiene los hechos históricos, ¿cómo voy a interpretar los hechos? ¿Cierto? ¿Ya? Por doctrina, a través de la historia se debatió en su momento sobre la doctrina de la Trinidad. Ahí Arrio, acuérdese de Arrio, no creía la doctrina de la Trinidad. Doctrina de la divinidad de Jesucristo. No siempre en la historia de la iglesia no siempre se creyó que Jesucristo era Dios, hermano. De ahí la importancia de entender la parte de la teología histórica. Doctrina del libre albedrío, que ya lo vimos. ¿Cierto? Pelagio, Agustín, Lutero, Erasmo de Rotterdam. ¿Usted ha leído el libro de Erasmo de Rotterdam? Debe leerlo. Calvino Arminio, Jacobo Arminio. Doctrina de la justificación, esto en la Reforma, esto fue un temazo. Martín Lutero, soteriología. Pero esto ya es por doctrina, ¿me entiendes? Este es el enfoque por doctrina. Yo puse aquí algunos ejemplos, hay muchas más doctrinas. Y no solamente tienen que estudiarse las doctrinas correctas, hermano. También se estudian las herejías. Las herejías. Por eso yo puse la imagen al comienzo de luz y oscuridad, porque todo esto, esta fue una batalla a través de la historia. ¿Mm? Doctrina, etcétera. Y la doctrina del milenio, al final la escatología, el movimiento dispensacional, el amilenialismo, el postmilenialismo, el premilenialismo histórico, el premilenialismo dispensacional, etcétera. Por eso es que todas estas categorías que estamos viendo o estos métodos de estudio se interrelacionan. Al final usted lo tiene todo en la cabeza. Y la pericia no está solamente en entender las clasificaciones, que es bueno porque te ordena la película,
sino que la pericia de fondo es en cuando tú interrelacionas todo esto, pero eso se hace practicando, ¿ya? Todo esto lo tiene en la cabeza el predicador expositivo, pero no lo comunica. Se dice que el predicador expositivo solamente dice el 30% de lo que sabe, se guarda un 70%, puede ser, y quizás sea más, ¿eh? Ya sea más de un 70%. Eh, ¿Ya? Ahora por teólogo, por persona. Es decir, el teólogo histórico dice, ah, voy a estudiar a Agustín. Todo lo que escribió Agustín, su contexto de Agustín, la persona de Agustín, etcétera, etcétera. Tomás de Aquino, el doctor Angelicus, la Suma Teológica de Aquino, o La Ciudad de Dios de Agustín de Hipona. Ah, me acordé que ese libro se me quemó también, La Ciudad de Dios. Tengo que comprarlo de nuevo si Dios me lo permite. Eh, Martín Lutero, La cautividad babilónica de la Iglesia, por ejemplo, literatura de Martín Lutero, entre muchos otros libros. Juan Calvino, La institución de la religión cristiana, ¿la ha leído alguna vez? Yo creo que estamos en tiempo que tenemos que leer más de los autores y hablar menos de ellos, dejando las excepciones fuera, hay gente que estudia y es respetable. Jacobo Arminio, muchos hablan contra Jacobo Arminio. Hable, estudie de Jacobo Arminio primero, hermano, en su contexto histórico. ¿Por qué terminó formulando ciertas doctrinas? ¿Qué hecho histórico gatilló que Jacobo Arminio diga ciertas cosas o no diga otras? Estoy pudiendo algunos teólogos, no todos, hay muchos más. John Owen. ¿Sabía usted que John Owen fue uno de los que escribió que Cristo no solo, escribió bastante con respecto a que Cristo no solo no murió por todos los hombres, murió solo por los escogidos? Claro, estudia. Porque ahí hay también un debate entre si Cristo murió por todos los hombres o murió por solamente los escogidos. Estudia al pastor, bueno, ahí me voy a acordar, Jonathan Edwards, el gran predicador Jonathan Edwards, John Nelson Darby. A muchos no le va a gustar, principalmente los teólogos del pacto. Pero Nelson Darby es uno de los teólogos más desconocidos en el sentido de que no se ha estudiado su literatura, pero increíblemente es uno de los teólogos más influyentes. Estúdielo. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Yo creo que de repente sería bueno no etiquetar tantas frases o comentarios de Spurgeon sin estar en contra de que se citen en Facebook, que quede claro, pero sería bueno de repente estudiar a Spurgeon, su literatura, leer, más que leer memes, o perdón, pequeñas frases, leer libros de él, entender su contexto histórico, por qué dijo lo que dijo, etcétera. Ahí tenemos el enfoque por teólogos, ¿ya? Algunos frutos de la teología histórica. En realidad hay muchos más, pero en realidad igual hay pocos. Pero aquí traigo algunos. Teología histórica de William Cunningham. Tengo que comprar este libro. ¿Ah? Tengo que comprarlo. Está pendiente. Ayúdame a orar por ello. Teología histórica, Greg Allison. Bien. Una teología puritana. Es por autor, ¿se acuerda del enfoque por autor? Ahí está una teología puritana. Joel Brekke y Mark Jones. Y traje esos tres frutos como evidencia. En realidad en Hispanoamérica estamos bien flacos con respecto a teología histórica. Tenemos bastante historia de la iglesia. Hay varios libros en historia de la iglesia, ahí tenemos harto, tanto traducidos como escritos desde acá. Pero en cuanto a teología histórica hay poco, hay poco.
Dios supla ese espacio que hay en Hispanoamérica con respecto a esta cuestión de la teología histórica. Eso, hermanos, conclusión, teología histórica, que hemos visto, definición de teología, ¿cierto? Definición de teología histórica e historia de la iglesia. Vimos las diferencias, pero también cómo se relaciona. Enfoques de la teología histórica por, por periodos, por temas, por doctrina y por teólogos. Y frutos de la teología histórica, algunos libros que acabo de presentar. Ahí tenemos, bueno, la bibliografía, ¿cierto? De todo lo que dije el día de hoy, casi de todo. Damos por terminada la lección del día de hoy, y mi hermano Rodrigo sí me avisa cuando ya esté fuera, no estemos al aire.